Hola, hoy quiero hablarles de un tema muy importante, el de la administración, específicamente de la parte financiera. Es lo que tiene que ver con el apalancamiento financiero. Para eso entonces vamos a hacer este videoclip para que tener en cuenta no solamente en qué consiste el apalancamiento financiero, sino también sus diferentes características, sus diferentes tipos y su utilidad y riesgos en la gestión financiera de las empresas. Vamos a hablar entonces de las ventajas y desventajas del apalancamiento financiero, de los tipos de apalancamiento, del apalancamiento financiero en las empresas públicas, lo mismo que para las empresas privadas, y unas conclusiones al respecto muy importantes. Recuerden ustedes, por allá en el año 300 de nuestra era, el señor Arquímedes dijo una famosa frase muy importante: dame una palanca y os moveré el mundo. Él hacía referencia a que cuando aplicamos una fuerza en un sentido específico, teniendo un punto de referencia o de apoyo, ¿sí?, podemos entonces maximizar la fuerza y lograr entonces obtener mayores beneficios. De eso básicamente trata la palanca y en nuestro caso el apalancamiento financiero. Entonces hay que decir que todas las empresas, tanto públicas como privadas, necesitan de capital, de recursos económicos para poder hacer frente a sus planes de negocio, sus planes estratégicos, sus planes financieros, sus planes operativos y cumplir así su objeto social. Estas fuentes de financiamiento generalmente van por recursos propios iniciales o aportes iniciales de capital, pero muchas veces también puede provenir de endeudamiento vía crédito a través de entidades específicas establecidas en el mercado para eso, como pueden ser los bancos, por ejemplo. De ahí que es importante establecer ¿para qué sirve un apalancamiento financiero y cuáles son los tipos y la mejor estrategia para hacer uso de esta valiosa herramienta, cuyo principal objetivo es lograr potenciar, es decir, multiplicar la rentabilidad de la operación o del ejercicio de las empresas? Tenemos entonces como una de las ventajas que nos genera una mayor rentabilidad, es decir, nos permite multiplicar exponencialmente nuestras ganancias, nuestra rentabilidad. Y el apalancamiento también es bueno, ya que abre la puerta a inversiones cuando el capital propio no es suficiente. Esto nos permite entonces ensanchar las operaciones, crear sucursales, otras unidades de negocio, mejorar la maquinaria, en fin, todo eso que se puede hacer vía financiamiento o apalancamiento financiero. Dentro de las ventajas podemos detectar que tenemos un riesgo de caer en una insolvencia financiera, caso tal que las metas establecidas no se cumplan y entonces lo proyectado sobre la rentabilidad de esas inversiones no den lo esperado y entonces no tengamos la respuesta para pagar esas obligaciones contraídas. También cuando los niveles, hay que tener en cuenta que a mayor apalancamiento, mayores riesgos y a mayor rentabilidad esperada, pues asimismo también suben los riesgos. Aquí hay que decir que, como caso curioso, es mejor el apalancamiento financiero cuando no se hace totalmente con recursos propios, sino que se aprovecha los recursos de terceros, por ejemplo, a través de la banca. Esto permite entonces maximizar y multiplicar y obtener una mayor rentabilidad. Bien, tenemos entonces que el apalancamiento, de acuerdo con su función, puede ser un apalancamiento tipo operativo, es decir, es un apalancamiento que utilizamos para la parte operativa interna de la empresa, que puede ser, por ejemplo, a nivel de adecuaciones o de adquisición de maquinaria con mejor tecnología, lo cual entonces es un arma de doble filo porque incrementa los activos fijos, pero en el momento que esos activos sean muy operativos, permite entonces mermar los costos variables y al incrementarse las ventas, al hacer esto
activos fijos, pues multiplica entonces o maximiza la utilidad. Asimismo, el apalancamiento financiero es, como su nombre lo indica, el que es adquirido a través de las entidades financieras para una inversión. Puede ser también en otros activos o puede ser una inversión simplemente en acciones o en adquisición de otras empresas. Son, digamos que, los tipos de usos que se le da al apalancamiento financiero. El apalancamiento total es la conjunción de los dos, es decir, cuando es multimodal, es decir, que lleva un poco de apalancamiento operativo y un apalancamiento financiero. Como les decía con la introducción, ya sea una empresa pública o privada, hacen uso del apalancamiento de distintas formas. En el caso del Estado, de los gobiernos de turno, utilizan el apalancamiento a través de adquisición de créditos con banca multilateral, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Banca Mundial, en fin, para poder desarrollar sus programas de gobierno, sus programas sociales, sus programas de inversión en infraestructura, de mejoramiento del Estado, de mejoramiento de la población y darle mayor bienestar a los ciudadanos. Este apalancamiento generalmente está soportado con digamos, el aporte que hace las empresas a través de los impuestos que recauda, por ejemplo, la DIAN, como también de las diferentes tasas impositivas que tiene tanto a nivel nacional como departamental y municipal las diferentes entidades territoriales que captan recursos. En el caso de las empresas privadas, como ya se dijo, se utiliza mucho para adquirir otras empresas, para adquirir tecnología, para adquirir equipos, para modernización, para ampliación de otros negocios. Y eso también se hace directamente a través de la emisión de acciones, por ejemplo, que coloca en la bolsa de valores, o también con acciones o títulos, valores, como también lo puede hacer a través de hipoteca de sus activos con la banca o simplemente adquiriendo también créditos para inversión en las bancas que prestan para esos fines. Podemos decir entonces como conclusión que el apalancamiento financiero es una estrategia gerencial vista desde la óptica financiera para poder soportarlo con recursos las actividades planteadas dentro de los planes estratégicos o de inversión que tengan las empresas, ya sean públicas o privadas. Eso generalmente se hace con recursos propios o en la mayoría de los casos con créditos. Aquí lo importante es que la rentabilidad esperada con esas inversiones de créditos obtenidos sea mayor que los costos financieros, es decir, en el caso, por ejemplo, que que sea mayor el porcentaje de la rentabilidad obtenida que las tasas de interés de esos mismos créditos que se obtuvieron para tal fin. Aquí hay que decir que a mayor apalancamiento y a mayor rentabilidad esperada, asimismo también es el mayor riesgo financiero y el mayor costo financiero. Así que tenemos que decir que el apalancamiento financiero es como una navaja de doble filo. Por último, tenemos que decir que en cuanto mayor sean los flujos de efectivos futuros, presentes y esperados de la empresa, pues podrá tener entonces mayor capacidad de endeudamiento y apalancamiento financiero. En cuanto tengamos unas garantías de ingresos por obtención de ventas, por ejemplo, o de servicios prestados, asimismo entonces podremos garantizar y con más tranquilidad y solvencia
cubrir esos costos financieros producto de esas deudas adquiridas para el apalancamiento de las empresas. Muchas gracias, espero que el tema haya quedado claro y haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.